Vamos a continuar porque el tema es interesante. Después de todo el problema que el agua nos empezó a asfixiar, ella nos va a dar, la ingeniera Verónica Sauer, qué recomendaciones podemos aplicar de aquí en adelante, y también tienen resultados de trabajos que habían realizado en el INTA Las Breñas. Por lo tanto, también quedan todas las preguntas posibles para evacuar y también para que puedan ustedes llevar algo más importante de lo que por lo menos pueden sacarle provecho. Adelante, ingeniera. Bueno, buenas noches. Bien, como les comentaba el ingeniero, vamos a desarrollar un poquito el segundo tema que estaba en el programa, Estrategia de Manejo de los Suelos de la región. Bueno, parte de mis estudios lo baso en lo que se denominan ensayos de larga duración. Ahí en la foto, la parte linda, cuando todo funciona bien. En esos ensayos de larga duración lo que vamos haciendo es monitorear varios indicadores de suelo, indicadores físicos, indicadores químicos y lo que tiene que ver con la productividad de los cultivos. Entonces eso nos permite ir monitoreando cómo avanzan los sistemas productivos en la zona. Pero no todo es bonito, a nosotros también nos afectó. La imagen del medio justamente corresponde a ese ensayo de larga duración que estaba mostrado anteriormente, donde apenas pudimos levantar las muestras del girasol. Habíamos después alcanzado a sembrar en enero una soja y después no pudimos centrar más. La otra foto de aquí corresponde también a uno de los lotes de la experimental, donde habíamos hecho unos ensayos de fertilización en soja, y bueno, y ese fue el estado. O sea, estuvimos muy afectados justamente por la inundación. Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Sí? ¿Cómo abordamos la problemática? Si bien ya los que me precedieron dijeron o contaron que en realidad esto merece un manejo integral, ¿sí? Cuando hablamos de manejo integral, hablamos de infraestructura básica, infraestructura hidráulica y lo que podemos hacer nosotros a nivel predial con medidas agronómicas de manejo de suelos y de cultivo. Cuando nos referimos a medidas de infraestructura básica, ¿sí? Estamos hablando justamente al buen trabajo que hacen los consorcios en mantenimiento, mejora de caminos, vías férreas, protección de ciudades y pueblos. Cuando hablamos de las obras, ¿sí?, de infraestructura hidráulica, mantener en condiciones todo lo que sea los canales de drenaje primarios, secundarios, manejar áreas de captación y de almacenamiento. Y por último, lo que decía, donde sí tenemos mayor incumbencia nosotros, que podemos hacer el manejo a nivel predial. ¿Qué problemas puede provocar el efecto de la inundación? ¿Sí? Como ya lo adelantaron y hablaron bastante, provoca en las zonas altas erosión hídrica, ¿sí?, lavado de nutrientes, vamos a tener problemas de compactación, que esta compactación puede ser temporaria o permanente, formarse sellos y costras, vamos a tener pérdida de materia orgánica del suelo, lixiviación de nutrientes móviles, principalmente de nitrógeno y azufre, que eso después vamos a prestar un poco más de atención cuando empecemos a desarrollar cada uno de ellos, y el efecto de la salinización, que también ya fue bastante comentado anteriormente. Si nos detenemos ahí, ¿sí?, un datito importante. Cuando nosotros hablamos de la napa freática, ¿sí?, que es esa masa de agua constante que está debajo del suelo, si está o se encuentra a una profundidad entre 1,10 metros y 3,50 metros, puede en realidad, en época seca, que son los normales que transcurren en esta zona, tener un efecto positivo, porque podrían de alguna manera estar alimentando para que después nuestros cultivos prosperen o funcionen bien. Lo normal, ¿sí?, es que la napa esté por debajo de los 4 metros y ahí no tiene ningún efecto. Pero ¿qué pasa cuando se dan estas condiciones de anegamiento, encharcamientos y este problema grande de la inundación? Hace que ese agua freática ascienda, ¿sí?, y está en realidad muy cargada porque los componentes propios del suelo son ricos en sales. Entonces, esa agua freática justamente va a tener una salinidad elevada, puede tener sodio, mucho sodio, estar arrastrando sodio, y presencia de carbonatos y bicarbonatos, que son los que realmente provocan un efecto negativo en el suelo. Por ahí las sales en sí son medianamente manejables.
El tema es cuando esas sales son carbonatos o bicarbonatos de sodio, alteran la condición física del suelo. Es decir, no solo van a generar una contaminación química de por sí, esa concentración de sales, sino que también provoca un efecto de degradación de las propiedades físicas. El suelo se desagrega, entonces empieza a sellarse y eso puede ir colmatando en otras áreas por justamente ese proceso de degradación física que tiene. Como para ver un poquito cómo es ese proceso de salinización, ¿sí? Tiene 3 etapas. ¿Por qué es importante identificar? Porque depende de dónde podamos actuar, vamos a disminuir su efecto o no. Una primera etapa es de ascenso de la solución salina por capilaridad. Hoy el ingeniero Zurita explicaba que los poros, los microporos, son los que favorecen esa ascensión de agua, que justamente también las condiciones ambientales hacen que favorezca ese proceso. Cuando hay altas temperaturas, cuando hay vientos, entonces ese ascenso capilar actúa como un bombeo. Y va sacando o arrastrando ese agua, el agua se termina de evaporar, pero las sales se van concentrando, ¿sí?, en superficie. Entonces ahí vamos a la segunda fase, donde se da la concentración en el horizonte superficial, ¿sí? Y después, por último, ya tenemos, si ese proceso no lo corté a tiempo, ya la formación de costras salinas en superficie, que es cuando se hace visible el efecto. Ya les voy a mostrar una foto, cómo podemos identificar qué tipo de sales tenemos presente a causa de ese ascenso de napa. Lo bueno de todo esto es que esa salinización puede ser reversible, un proceso reversible, natural o por intervención del hombre. Como para diferenciar un poquito, yo les decía, podemos tener presencia de sales y se van dando esos manchones o eflorescencias salinas. Si se dan, ¿sí?, una especie de eflorescencia blanquecina, normalmente se debe a la presencia de cloruro de sodio, que es la sal de mesa común. Por ahí este efecto mucho lo observamos hacia la zona del oeste, hacia Santiago del Estero, o incluso hasta en las macetas cuando regamos con agua salada, las macetas de la casa en los terroncitos se depositan, bueno, esas sales son cloruro de sodio, se identifican así. Pero si tenemos los carbonatos o bicarbonatos de sodio se presentan de esta manera, como unas costras más negruzcas. ¿Por qué? Porque el bicarbonato de sodio lo que provoca es que el suelo se desagregue. Entonces, al desagregarse el suelo, empieza a liberarse la materia orgánica y ese carboncito es lo que se deposita arriba en superficie, ¿sí? Por eso tiene ese aspecto negruzco. De las dos, ¿cuál es la más peligrosa? Se les había remarcado que, ¿sí?, los carbonatos y bicarbonatos sódicos que hacen este efecto. Aparte de formar esas costras que impiden una correcta germinación, emergencia de las plántulas, o sea, le provocan un gasto de energía importante, lo que me va a afectar el stand de plantas luego, en sí toda esa desagregación física es lo más importante. Mientras que estas, ¿sí?, estas sales presentes, en realidad tengo medios de combate más efectivos incluso. Y muchas veces la ocurrencia en sí de precipitaciones, ¿sí?, la lluvia misma, va lavando y lixiviando y las vuelve a depositar en profundidad a esas sales. Con las otras tendría que actuar diferente, tratar de corregir y empezar a mejorar nuevamente la agregación y estructuración del suelo. Entonces, ¿sí?, ¿cómo empiezo a recuperar? Dijimos, parte, ¿sí?, lo va a dar la lluvia, una vez que ocurran las precipitaciones va a ir lavando esas sales que están en superficie. Otra es mejorar la condición hidrofísica. ¿Qué me refiero con esto? Es mejorar la infiltración de suelo, ¿sí? Porque de nada sirve de que el agua o la precipitación que ocurre me ayude a lavar, pero si ya mi suelo está sellado, el agua va a escurrir, ¿sí? No va a incorporar o lixiviar esas sales y que no afecten al cultivo siguiente. Una cuestión importante es mantener la cobertura. La recomendación es, a medida que los lotes se vayan liberando, tratar de empezar a invertir en lograr coberturas en ese suelo. Si bien ya estamos un poco tarde para lo que es denominado implantar cultivos de servicio,
todavía tenemos cierto margen y la idea es lograr que esos cultivos de cobertura actúen consumiendo el agua de la napa, cosa que la napa empiece a bajar, es decir, que actúen como bombas biológicas, y a su vez esa cobertura que generan hacen que no se pierda, ¿sí?, tanta agua por evaporación directa. Sí se pierde por evapotranspiración, es decir, la planta lo toma al agua del suelo, pero no se depositan esas sales en superficie. O sea, yo tengo que tratar de cubrir, ¿sí?, lo antes posible el suelo. Cuando nos juntamos a trabajar todo este tiempo, estábamos varios investigadores, extensionistas, elaborando un documento de recomendaciones. Como una de las pautas fundamentales era instalar los cultivos de cobertura o cultivos de servicio, ¿sí? Se dice cultivo de servicio porque, bueno, ofrecen varios servicios ecosistémicos como aumentar la captura o el ingreso de carbono en el suelo, mejoran la infiltración, por el aporte de raíces que hacen, mantienen vivo todos los microorganismos presentes en el suelo porque actúan como alimento para ellos. Entonces, la recomendación fundamental era, ya que estamos por ahí lejos para implementar otro cultivo, hacer cultivos de servicio. En ensayos que veníamos llevando adelante, las recomendaciones se basaban o en centeno o en vicia. Una es una gramínea y otra es una leguminosa. En realidad hacíamos varias pruebas. Probábamos trigo como cultivo de servicio, centeno, avena. Pero la vicia, que es una leguminosa, tiene a su vez un beneficio extra que es poder incorporar nitrógeno al sistema. Entonces me vuelve a enriquecer. Yo hoy había dicho que uno de los problemas que la inundación provocaba era el lavado de nutrientes como el nitrógeno y el azufre. Bueno, con este tipo de cultivos, con la incorporación de vicia, que es una leguminosa, puedo lograr reponer nuevamente, ¿sí?, el nitrógeno de manera natural. Es decir, estaría actuando como una fuente de ingreso de nitrógeno de manera natural. ¿Por qué? Porque la vicia se asocia, ¿sí?, con unas bacterias y esas bacterias son las que provocan la fijación del nitrógeno. Entonces, de esa manera recupero. El tema de la vicia, hoy por hoy, para recomendarla, estamos como ya muy tarde, fuera de término, ¿sí?, porque es un cultivo que, si bien se adapta a esta estación, a esta época, tiene un crecimiento muy lento. Entonces, no voy a lograr el efecto deseado de cubrir bien el suelo cuando ya tenga que cortar su ciclo, ¿sí? Y al centeno, que era otro de los cultivos que lo elegíamos, justamente por la gran rusticidad que tiene, y a su vez, porque en épocas normales, donde nuestra preocupación es el agua, hoy por hoy no tenemos esta preocupación, pero cuando la preocupación es el agua, el centeno no consume demasiada agua, es decir, no atenta contra la producción del cultivo de interés o el cultivo de renta siguiente, que para nosotros son los fuertes los cultivos de verano. Si bien también teníamos medido, porque la gran preocupación por ahí cuando uno plantea hacer cultivos de servicio es en épocas normales, la preocupación pasa por, me va a consumir el agua que tengo almacenada, ¿sí?, y va a atentar contra el rendimiento del cultivo siguiente. Bueno, hemos probado, ¿sí?, para campañas, la campaña del año pasado, donde parcelas que quedaban como pruebas o como testigos, donde se las dejó descubierta, tenían incluso menos agua que aquellas que habían tenido cultivos de servicio, como el centeno, como la vicia, ¿sí? Es decir, son cultivos que en realidad van a consumir agua, pero también la puedo perder naturalmente por evapotranspiración, ¿sí? Es otra de las particularidades que tienen nuestros suelos, tienen una gran conductividad hidráulica, entonces el agua se pierde rápido por capilaridad, ¿sí?, sube, asciende, y por transpiración se pierde. Entonces, utilizar cultivos de servicio es una buena alternativa. Bueno, lamentablemente estamos tarde por ahí con las posibilidades para la oferta que teníamos estudiada, pero tranquilamente podemos hacer aún algún trigo, ciclo corto, algún centeno. Bien, otra de las condiciones es tratar de romper la continuidad del espacio poroso. Sí o sí, bueno, tendría que, si yo veo que es marcado el efecto, bueno, lamentablemente, para aquellos que tienen una siembra directa bien instalada, por ahí lo piensan dos veces. Pero bueno, hay que evaluar la condición, ¿sí? Y no permitir que por ahí esa napa, si no tengo suficiente cobertura, siga salinizando.
Bueno, en el caso de los productores mixtos o ganaderos, evitar el sobrepastoreo, porque bueno, justamente voy a generar peladares que van a favorecer que el agua siga ascendiendo y salinizando, y los manchones se van a ir haciendo cada vez más grandes. Entonces, es lo que tengo que tratar de evitar, ¿sí? O bueno, los que son productores agrícolas netos, no dejar los suelos descubiertos. ¿Sí? De última, si no tengo la posibilidad de invertir en un cultivo de servicio, bueno, dejar que crezca la vegetación natural y después sí intervenir con algún tipo de control químico. Bueno, para el caso de que sí o sí necesitamos intervenir para cortar esa capilaridad, bueno, una de las maquinarias recomendadas es el cincel, porque aparte de romper la capilaridad también me va a favorecer la lixiviación, es decir, precipitación nuevamente que vuelva a ocurrir, vaya lavando esas sales y las lleve a profundidad. Si tengo el problema de sales instalados, bueno, tratar de elegir dentro del abanico de posibilidades aquellos cultivos que son tolerantes a sales. Tomo este cultivo porque lo hemos probado, el caso de Melilotus, en suelos donde realmente eran suelos malos, suelo de capacidad de uso 6, con pHs arriba de 8,5, el Melilotus fue el único que logró producciones aceptables, ¿sí? Comparado con una avena blanca y avena negra, habíamos probado en ese ensayo, contra unos rábanos. Bueno, justamente el que mejor producción tuvo fue el Melilotus. Sí o sí tratar de implantar los cultivos de cobertura o cultivos de servicio, como se les denomina actualmente, ¿sí? Porque ellos van a ir tomando todo el agua para bajar, ¿sí?, la distancia de la napa, para que se corte este proceso. Hacer una forestación estratégica, como bien decía hoy, creo que las imágenes muestran todo por dónde está escurriendo el agua, dónde se acumula. Bueno, justamente basarnos en eso para hacer una forestación estratégica. Si un cultivo de servicio puede extraer agua, bueno, justamente los árboles mucho más. Entonces, bueno, sería pensarlo, dónde colocar, como cortinas tienen un buen efecto, y a su vez ver hoy por hoy por dónde está escurriendo el agua, entonces costado de caminos y demás, hacer una buena plantación. El objetivo también es tratar de aumentar la materia orgánica del suelo, ¿sí? Porque justamente a medida que tenemos mayores niveles de materia orgánica, mejoran muchas otras propiedades físicas del suelo, mejora la infiltración, mejora la estabilidad de agregados, ¿sí? Tratar de disminuir la compactación y el escurrimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya hoy Astor y Juan José comentaban, sí o sí basarnos en las cartas de suelo, conocer bien qué tipo de lotes tenemos, ¿sí? Nosotros en toda esta zona tenemos una gran variedad de lotes. Pues saber identificar bien para saber cuál es el principal riesgo que tengo o cuál es la principal variable que me está afectando. Como bien ellos decían, puedo tener más de 2, ¿sí?, efectos negativos en mi lote. Bueno, identificar cuáles son. Para eso están las cartas de suelo, ¿sí? Aquí está el link donde pueden bajar. Quien no cuente con esta posibilidad, bueno, se puede acercar a las estaciones experimentales, a las agencias, a las oficinas, también a la delegación del ministerio o a asesores privados, ¿sí? Todos cuentan con esta documentación, que es una herramienta fundamental para conocer los lotes, saber qué tenemos, con qué problemas nos vamos a encontrar y saber cómo actuar. También están, ¿sí?, los mapas que el ingeniero presentaba. Acá está el link donde se los puede bajar y justamente ya va a salir impreso el documento que les mencionábamos, que estuvimos elaborando entre investigadores y extensionistas del Centro Regional Chaco Formosa. ¿Qué información voy a encontrar en la carta de suelo? Bueno, ver qué posición tiene mi lote en el relieve, ver qué riesgo tengo de erosión, de lavado de nutrientes, dónde se van a dar las zonas de acumulación, si tengo susceptibilidad a anegamiento o encharcamientos, y en función de eso, ¿sí?, aplicar obras, ver si puedo trazar curvas de nivel para conducir el agua, para captar el agua,
ver qué tipo de sales tengo, porque ya la carta de suelo esa información también me la brinda, qué tipo de, si hay más posibilidad de tener carbonatos, bicarbonatos u otro tipo de sales, la riqueza o limitaciones nutricionales y el tipo de textura. ¿Sí? Toda esa información me va a dar la carta de suelo, entonces ya me va a ayudar a predecir cómo continuar para salvar o subsanar todos esos problemas. ¿Qué es lo que debo hacer? Ir al lote, verificar, ¿sí?, la profundidad de napas. Vamos a ver, va a estar bastante variable. Hay en sitios donde está casi en superficie, entonces ahí por un buen tiempo todavía no voy a poder entrar al lote. Si es lo que pasa, muchos han intentado cosechar y se hundieron, ¿sí? Justamente, ¿por qué? Porque la napa todavía está demasiado alta, el suelo está inestable, o sea, con muy poca estabilidad estructural. Bueno, ver el efecto de la salinidad, como ya se los mencionaba, como les mostré la fotito, qué tipo de sales tengo para de esa manera actuar. Ver si tengo compactación superficial o subsuperficial, si ha habido o no pérdida de fertilidad, es decir, voy, tomo una muestra, la mando a analizar y voy a ver cuáles son los nutrientes que me están faltando y bueno, en eso acudiré con una fertilización o, ya les digo, también podría haber hecho uso de cultivos de servicio que suplan algunos de los nutrientes faltantes, fundamentalmente nitrógeno, con el uso de leguminosas. Sí o sí, la recomendación es hacer una rotación de cultivos, porque estuvo muy demorada la cosecha, es más, en algunos lotes ya está perdido, no se va a poder entrar, o sea, esos cultivos fueron perdidos y han tenido un ataque importante, ¿sí?, en el caso de la soja, de enfermedades de fin de ciclos, entonces ese lote está cargado de patógenos, entonces la recomendación fundamental, si tenía soja, no volver a hacer, porque la carga es importante de patógenos en esos lotes. Bueno, y en el caso de algodón, que el algodón también fue bastante demorada la cosecha, bueno, lógicamente tratar de hacer un vacío sanitario para cortar el ciclo de la plaga. Entonces, si demoré la cosecha, también demorar la siembra. Eso estábamos en tratativas, más allá de que está bien localizada la fecha de siembra para cada zona, bueno, tratar de tener eso en cuenta para lograr esto, el vacío sanitario. Incorporar las coberturas, ¿sí?, hasta en los lugares, no es descabellado pensar, en los lugares donde tengo ya la problemática acentuada, hay experiencias realizadas que en los manchones salinos colocan cascarilla o algún residuo de otro cultivo para neutralizar el efecto, ¿sí? Entonces, sí o sí, incorporar la cobertura, evitar los sobrepastoreos como ya había dicho, ¿sí? ¿Cómo corrijo? Si tengo presencia de costras y compactaciones, sí o sí voy a tener que acudir a alguna labranza superficial, ¿sí? También hablábamos de esto, en los lugares donde se pudo entrar con la cosechadora, al menos en esos sitios, para borrar la huella del tránsito, al menos ahí intervenir con una labranza superficial para evitar este tipo de problemas y que después no agraven. ¿Por qué? Porque va a ocurrir una precipitación, vuelve a escurrir porque no alcancé a filtrar, entonces voy comprometiendo otras zonas. Bueno, en el caso de que el problema persista o sea mayor, labranzas verticales, para sí o sí generar mayor aireación, mayor infiltración, la rotación de cultivos fundamentales, sobre todo incorporar aquellos cultivos que hagan grandes aportes de rastrojo, caso de maíz y sorgo. Si quiero que persistan un poquito más, bueno, algunas gramíneas que tengan sus rastrojos más lignificados como el trigo. Estamos con poco tiempo, pero todavía podemos acudir a una siembra de trigo de ciclo corto. Si el análisis me dio que tengo en limitante estos nutrientes, que fueron los que principalmente pueden perderse por lixiviación o lavado, nitrógeno y azufre, sí o sí acudir con la enmienda o fertilización. En el caso de aquellos suelos que tienen problemas de carbonatos y bicarbonatos, donde se perdió mucha estructuración de suelo, es decir, se desagregó todo el suelo, lo que puedo hacer es una aplicación de yeso agrícola, que el yeso agrícola sulfato de calcio me está aportando el calcio, que es un agente que actúa como floculante, es decir, ayuda a recuperar
la agregación y estructuración del suelo. Y a su vez también me está aportando una cantidad importante de azufre, más o menos una proporción, el yeso está aportando entre 22% de calcio y un 18% de azufre. Entonces, estaría de alguna manera corrigiendo este elemento que lo pude haber perdido por lavado o lixiviación. Generación de coberturas, insistimos en eso. Bueno, no solo es propósito tratar de sacar el agua del lote, bien lo remarcaron anteriormente, ¿sí? Yo tengo que tratar de retener el agua en el suelo. ¿Cómo logro retener el agua en el suelo? Mejorar la infiltración, ¿sí? Generar coberturas para que yo pueda almacenar y conservar ese agua, evitando el suelo descubierto, evitar la compactación, aumentar la materia orgánica, sí o sí hacer una buena programación de las rotaciones de cultivo, es decir, si bien voy a apuntar a un cultivo de renta, no dejar de pensar en incorporar cultivos de cobertura o cultivos de servicio. Bueno, es lo que tenía para compartir. Si tienen alguna pregunta, gracias a ustedes y gracias a Mocoví por invitarnos y tenernos siempre presentes.